Gustavo Rodríguez es publicista, es comunicador, es escritor, acaba de publicar esta novela que es la octava, 30 kilómetros a la medianoche. Gustavo está conmigo hoy. Gracias, Gustavo, por estar aquí. Carlos, feliz aquí de estar atrapado en la red. Estamos en la red, en las redes ahora, donde hay que estar, de todas maneras. Pero yo siento que eres más un curioso, un observador atento de todo. Sí, yo creo que sí. En mi lista de descripción, así si fuera migraciones y te dijera, ¿no? Descríbete en el formulario, diría que la curiosidad puede ser mi mayor atributo. Sí, de acuerdo, clavadísimo. Y es lo que me ha llevado a interesarme por muchas cosas. Finalmente me he quedado en algunas pocas. Y es lo que también soporta mi antiacademicismo. No es que yo tenga nada en contra de la academia tradicional, sino que estoy en contra de esos caminos que te llevan al cartón por el cartón nada más, a tener un diploma, en vez de lo que puedes haber cosechado en la búsqueda del conocimiento, ¿no? O sea, y lo vemos ahora con estas universidades que trafican y un sistema que trafica con las tesis, ¿no? Creo que hemos acostumbrado a mucha gente a que el cartón o la nota tiene valor en sí, cuando lo que tiene valor es lo que recoges. Exactamente, la información. Investigando, ¿no? Y en eso sí, yo no tengo ningún cartón, pero tengo otras cosas. O sea, es increíble que de pronto eso que en el colegio nos llamaba la atención, claro, no estés plagiando para el examen porque es malo, lo importante es, ahora esté permitido, ¿no? Esté institucionalizado. Es que tendemos a naturalizar, mejor dicho, creo que tendemos a normalizar los métodos y nos olvidamos de qué nos llevó a implantar esos métodos. Entonces así, nos quedamos en los indicadores, en las agujas del tablero del auto, ya que hablamos de 30 kilómetros a la medianoche. O sea, nos quedamos pegados en esos indicadores cuando la vida pasa fuera del parabrisas. Nos olvidamos de esas cosas. ¿Eras así de niño, un observador? Sí, yo todo era... el tiempo. Sí, cualquiera que pudiera, digamos, anotar todos los clichés que hay en la cinematografía, dirían que yo era un Lorna Chancón, ahí que todo lo miraba. Un ratón de biblioteca. Sí, también leía. A Verne. Mucho, ¿no? Sí, Julio Verne fue uno de mis primeros amores literarios. Sí, igual, claro. Mi hermano me lo presentó y era viajar por el mundo, ¿no? Yo nunca voy a olvidar un día que mi papá llegó a la casa, y eso sí, en eso sí he tenido mucha suerte, ¿no? Un padre que un día llegó con libros, o sea, que llegaba ocasionalmente con libros a mi casa, ¿no? Es una gran fortuna eso. Y llegó con una caja roja que contenía 10 volúmenes de Verne en rojo. Y la primera novela que leí fue una de Julio Verne, que tenía la particularidad de esa edición de Bruguera, que por cada 4 páginas en texto había una en cómic que resumía las 4 previas. Entonces yo primero pues leía el cómic, claro, pero me daba la sensación, de repente me estoy perdiendo algo por no leer las páginas totalmente, ¿no? Pero qué buena, porque ese era el gancho perfecto, porque si te gustaba leías toda la historia, ¿no? Sí. Las ilustraciones de los libros de Verne eran extraordinarias, ¿no? Las tribulaciones de un chino en China. Esa no la leí, esa no estaba en la, no estaba en la colección. Sí. Bueno, y me acuerdo claramente, si tengo que acordarme de algo, era la carátula del libro con la gráfica. Te quería preguntar por algo, y mira, tú lo has mencionado ahora. Veo que en muchos de tus libros, incluso en tus comentarios o análisis sobre sociedad o política, hablas mucho del padre. Tienes una referencia al padre, que es un tema del que los peruanos no hablamos. Y yo siento que somos un país carente de la imagen paterna. Bueno, somos un país con muchos padres ausentes, ¿no? Tenemos padres que renuncian por fax, ¿no? Sí. Tenemos padres que buscan a sus hijos en el Braille. Y ahora que hablas de la renuncia por fax, somos una sociedad, en América Latina ocurre, ¿no? Que somos una sociedad que quiere que un padre venga a salvarnos. Que buscamos un caudillo, un padre. Un caudillo, en efecto, ¿no? Entonces, y está bien que hablemos del padre. Está bien que hablemos del padre desde la raíz, ¿no? Yo tengo la idea de que
tenemos una idea de paternidad que es muy dañina en general, ¿no? Estricta, bueno, fíjate que vertical. en Occidente por lo menos, Ujú. yo creo que el libro que más ha influenciado a generaciones de generaciones de generaciones con respecto a cómo debe ser un padre es la Biblia. En Ujú. la Biblia el gran protagonista de ese libro es un padre que crea todo, que supuestamente te ama, pero que es muy punitivo, que te castiga, es Terriblemente. terrible, hay que tenerle miedo. Sí. Entonces, con esa idea que después termina premiando en todos otros, arterias, subtextos, ¿no? Subliteratura por ahí, bueno, pues terminamos siendo conflictuados por la idea de que, caramba, el padre tiene que ser distante, tiene que ser férreo, tiene que dictar las normas, eh, mientras que la madre debe ser todo lo opuesto. Ujú. Entonces, en el día a día, hoy, pues las mujeres cargan con mochilas que no deberían cargar y los hombres también, También, con claro. mochilas que no deberíamos cargar, ¿no? Porque bloqueas una parte natural de ti Exactamente. que no te permite pues, finalmente desarrollarte normalmente, ¿no? O el acercamiento con tus hijos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que creo yo que ahora se está, digamos, hay todo un nuevo tipo de relato que está entrando en las nuevas generaciones de padres, evidentemente. De alguna manera esta novela tiene que ver con eso, o sea, la historia de un padre que mientras viaja 30 kilómetros la A medianoche, una fiesta recibe sí, es la historia una de... noticia horrible. Sí, un alter ego mío en realidad. Ujú. Es un escritor y su novia están en una boda un poco ficha en Cieneguilla. Ujú. Y a la medianoche todos están borrachos. El protagonista también recibe una llamada media rara de alguien que parece ser una amiga de su hija que le dice: tu hija Bárbara está en el Casimiro Ulloa, o sea, ¿no? en la En el hospital de emergencia, emergencia. el hospital de emergencia, y algo raro, el teléfono, la onda no se capta bien. Y bueno, en la novela son esos 30 kilómetros en un espacio de hora y 15, digamos, de toda este viaje en búsqueda de la hija. Y es este hombre, durante todo ese viaje de infierno, con toda la tortura que Exactamente, se está dentro de haciendo un en su auto. cabeza, claro. Sí, la novela transcurre en un auto prácticamente toda. Y claro, hay, por un lado, lo que soporta a la novela es la psique del protagonista. Ujú. Está escrita en primera persona y todo lo que puede pasar por tu cabeza mientras te trasladas en ese estado. Y por otro lado, para que no sea pues aburrido o para no hacerle demasiado guiños a Joyce, ¿no? Y a Ujú. Ulises, está también la anécdota en sí, el chofer de reemplazo, la novia borracha atrás, lo que ocurre en la carretera. Entonces, digamos que es combinando todos estos elementos, pues terminas teniendo una novela de 300 páginas que de alguna manera cuestionan la paternidad, pero cuestionan otras cosas, Ujú. cuestionan lo que implica vivir en una sociedad como la limeña, la diferencia de clases, el racismo, el machismo y cosas absurdas que pueden pasarte por la cabeza cuando estás en tal devenir, ¿no? Y cosas absurdas que pasan, además, en unas carreteras como las nuestras, en una situación terrible como esta, ¿no? Sí, o sea, no solamente es que ocurran cosas absurdas como que se te crucen perros O o que tengas haya... la novia borracha atrás. Sí, Claro. bueno, eso no es absurdo, es totalmente creíble, Ujú. pero Pero, pero no sé, o tener motorizados de comida, pues en cruzando. estado de salvajismo y todo lo que implica trasladarse por una ciudad como Lima a la medianoche de este a oeste, ¿no? Sino también las cosas absurdas que se nos pasan por la cabeza, Carlos. Ujú. O sea, y las cosas escatológicas también, las cosas del vientre, las cosas que cuando, o sea, que no se pueden decir mucho, pero que cuando abres la mente de alguien en estado de crisis, pues son naturales, Claro, ¿no? que son normales, a todo el mundo le han Exactamente. pasado, ¿no? Sí, y esta novela sí, pues está llena de esa intensidad que espero que se sienta auténtica, ¿no? También hay un hombre, también hay un padre. Y te quería preguntar justamente por eso. Hablábamos justo de la construcción
de un relato como este, antes de entrar al aire, y pensaste en la historia antes, como ingeniero de literatura, cómo construyes la historia, digamos, quieres contar, porque es bien complicado hacer un relato que ocurre todo en los 30 kilómetros. Mira, es difícil para un escritor decir mi novela, digamos, fue hecha así y ser exacto, ¿no? Vamos a mentir un poco siempre, no vamos a inventar cosas. Pero si me pego a lo que recuerdo, mi agente en Barcelona me dijo, oye, sería buena idea que tengas una novela de acción. Ujú. Con acción, y yo me pegué en la discusión, le dije, sí, ¿no? Ahora hay toda una generación que está consumiendo novela, pero a través de las plataformas de streaming. Exacto. Es decir, o sea, yo tengo la idea de que lo que fue la novela del siglo XIX, Ujú. con entrega por capítulos, Sí, ahora nos lo está dando pues HBO, Netflix, con claro, estas, con estas estas series. series que alcanzan pues cúspides, ¿no? Ujú. De calidad también, ¿no? Entonces le dije, bueno, vamos, mi próxima novela, le dije, va a tener algo de eso. O sea, que pueda ser seguida como si fuera una serie de estas de streaming. Y lo que se me ocurrió, creo yo, fue ponerme en la peor de las situaciones. Como yo ya hacía tiempo venía dándole vueltas al tema de la paternidad, del machismo y lo que implica criar hijas mujeres en una sociedad latinoamericana como esta, me dije, voy a poner a un alter ego mío en una situación límite. Ujú. Y eso fue. Eso lo uno a otras cosas que a uno se le van ocurriendo a lo largo de su vida. Cuando yo era chico, yo me quedé muy pegado con La Soga, la película de Alfred Hitchcock, Ujú. ¿no? Y dije, wow, han hecho una película que transcurre en solo una habitación. Quizá algún día sea más radical y escriba una obra de teatro que transcurre en un ascensor. Ujú. Bueno, nunca se me ocurrió cómo escribir una obra de teatro que transcurra en un ascensor, pero digamos que esa inquietud estaba flotando en mi inconsciente. De otra manera, no me explico que de pronto me haya sentado a escribir una novela que transcurre en un auto, en un espacio cerrado donde no hay escapatoria. Porque poniéndome a pensar es muy difícil, ¿no? Es un reto bien complicado por contar una historia así que capture en un libro al lector todo encerrado en un auto Ujú. durante un tiempo además, ¿no? Exactamente. Sí, entonces digamos que ese reto me movió más. Y ya, lo demás fue sentarme a planificar, Ujú. escribir y todo. Yo soy bastante Ordenado. ordenado, sí, sí, sí. 9 de la mañana a 1 escribes, ¿no? Más o menos, sí. No, no tanto así. Yo con escribir 2 o 3 horas un mínimo de 700 palabras bien escritas, Ujú. me siento bien ese día. Es como Ujú. haber ido al gimnasio y Ya, sentirme ok. bien, ¿no? ¿Y revisas mucho lo que escribes? Sí, Sí. sí, sí, sí. Trato de ser Corriges. bien prolijo. Ajá. Y la parte que más me gusta del proceso de escritura es la edición, es la revisión. Ok. Digamos que lo pongo así, Carlos. O sea, para mí el primer manuscrito es como parir. Y toda esta etapa, bueno, vamos a hacer una analogía con el embarazo, o sea, tiene cosas sublimes, pero también dolorosas, ¿no? O sea, no se puede idealizar el embarazo y el parto Sí, en claro. sí, ¿no? Tiene también Lo suyo. aprensión, dolor. Y ese primer manuscrito es así, fruto de la voluntad, de la inspiración también, de poner todo tu oficio ahí. Entonces es placentero y doloroso a la vez. Una vez que lo terminas, yo después lo que hago es lo reviso y lo reviso y lo reviso. Y en las revisiones ya encuentro placer. Ujú. Por ese placer de ver que ya tienes una escultura terminada en teoría, pero a lo cual le tienes que quitar y quitar ripio y acomodar Ajá. cositas. Vas perfeccionando. Esa parte a mí es la que más me gusta, Ujú. editarme a mí mismo, sí. A mí me da un poco de temor justamente esa parte cuando he tenido que escribir algún texto porque de pronto dudo mucho si lo que estoy eliminando Sí. servía o no servía, ¿no? Entonces me cuesta mucho la decisión del Eso se fin de la aprende. escultura. Yo te entiendo porque a mí me pasaba con mis primeros libros. Ujú. O sea,
cuando uno empieza y es novato en la literatura, uno tiende a confundir originalidad con talento. Y dices, acá quiero mostrarme, ¿no? Ingenioso, inteligente. Y si quito esto, de repente le voy a quitar esa carga, ¿no? Y después te vas dando cuenta de que no, la clave de un buen libro no está en lo original, entre comillas. La clave de un buen libro está en qué tan eficaz eres y qué tan auténtico eres al poner tus palabras. Ujú. Sí, sí, es eso. Hay también mucho humor en general, en tu trabajo, en tus propuestas, en tus opiniones. Hay una visión de humor negro por ahí de pronto, Negro ¿no? a veces, Sí, socarrón, sí. sí, Él, sí, sí, dices sí. que lo utilizas en tu vida además como herramienta. Sí, como todos usamos, ¿no? O sea, nuestro país sin el L- humor, o sea, sin... Hemos sobrevivido con el humor desde Sobrevivimos con el Monos y humor, Monadas, Sofocleto y tal, ¿no? exactamente. O sea, sin humor no podríamos sobrevivir. De alguna manera es famoso pues el humor judío también Ujú. por lo mismo, ¿no? Yo creo que algo Sí. de eso tienes que tener algún tipo de desfogue psicológico para las desgracias que te acechan, ¿no? Y que te persiguen. Y Ahora, a diferencia, yo no soporto la frase esta de este país es tan gracioso porque nos da tanto insumo para... A mí ya no me parece gracioso, no sé si he perdido el humor o llega un momento en que ya hay cosas que no me dan risa, ¿no? es que hay cosas que ya no deberían darnos risa, ¿no? Es decir, creo que estamos llegando a tiempos en Perú y en América Latina, Ujú. en el mundo en general, fíjate, Carlos. O sea, yo En el creo mundo en que general, ¿no? sí, 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 de verdad. Tendemos a pensar que nuestro jardín es el más mustio, ¿no? Pero sí, bueno, nuestra sociedad da para dictar cátedra. Pero fenómenos parecidos están ocurriendo pues, en Colombia, en Chile, en Estados Unidos. Claro, lo que pasa es que en Perú es más grotesco, ¿no? El espectáculo probablemente, ¿no? Y creo yo que estamos entrando a un cambio de relato mundial. Ujú. Creo que estamos volteando una gran página. Los historiadores en algún momento le pondrán un hito aquí y una nueva era se debe estar gestando, porque de otra manera no te explicas que haya tanto conflicto a gran escala en tantos frentes a la vez. O sea, estamos viviendo un cambio climático, estamos Pandemias. pandemias, estamos viviendo las consecuencias de una nueva y enorme tecnología, ¿no? Que internet y todo lo que ello implica. Estamos viviendo, digamos, la nanotecnología ligada a la biología. Y además el fin de un relato económico, ¿no? O sea, cuando Fukuyama hablaba del fin de los tiempos, ¿no? En los 90 en realidad creo yo que finalmente lo que intuía no era el fin de la historia, Ujú. sino el cambio de una era. No es que el capitalismo como era conocido se terminaba por instalar ya, no, lo que está ocurriendo ahora que estamos repensando el capitalismo y están dándose pues situaciones curiosísimas como un estado totalitario como China que sí aplica el capitalismo, ¿no? Ujú. Entonces estamos en una revuelta que no sabemos en qué va a acabar, ¿no? Y mientras esto se acomoda, pues todos estamos discutiendo entre nosotros, O sea, ¿no? en estos tiempos podría ser impensable una guerra, ¿no? Tiempos en los que ya la comunicación llega a otros niveles. Y Entonces, mira cómo que sí. Rusia termina entrando en algo que era impensable, ¿no? Son ese tipo de cosas que no terminamos de entender, ¿no? Yo creo que lo de Rusia es un hipo, no creo que vuelva a ocurrir algo como esto, ¿no? Es producto de una mente muy siglo Claro, XX en realidad, en el caso de Putin, ¿no? muy siglo XX. Sí. Es el ser humano, ¿no? Finalmente. Sí, en realidad creo yo que las desgracias globales se terminan entendiendo si finalmente tratas de entrar en la psique de determinados Ujú. líderes, ¿no? Tú hace años hiciste una campaña extraordinaria y no recuerdo ya porque en qué momento estaríamos, en la que los héroes se tapaban los ojos. Sí, fue el año 2000 cuando se descubrieron los Vladivideos. Ya, 2001, ¿no? ok. 2001 fue.
sí, 2001. Yo me ponía a pensar ahora qué harían, o sea, los pobres deben estar los héroes, si en ese momento se cubrían los ojos, ahora deben estar como avestruces. Sería peor, ¿no? Es decir, sí, me acuerdo de las imágenes, era Miguel Grau tapándose, Sí, o Bolognesi diciendo, con vergüenza, ¿no? él no murió para ver un Claro. Perú como este, ¿no? Y claro, el sentimiento se vuelve a avivar porque recordemos que en el 2000, que fue cuando se descubrió lo de los Vladivideos, ¿fue 2000 o 2001? 2000 de haber Fue el sido. 2000 de haber Sí. sido, sí, en septiembre, ¿no? Sí, el estado en el que todos caímos fue el de qué tan bajo hemos caído, ¿no? Ujú. Eso era la... Pero después vino el cambio de péndulo y el péndulo de pronto entró Toledo, una nueva narrativa política, el mundo privado aportó lo suyo, el emprendimiento es lo nuestro y nos creamos unas nuevas Sí, maneras de optimismo. creernos capaces de superar eso, ¿no? La empresa privada tuvo mucho que ver con eso, la cocina, Ujú. Gastón Acurio, el Nobel de Vargas Llosa, Sofía Mulano y todo Claro. eso, Bembos en la India, a la Inca Kola no le gana a Ganó, nadie. claro. Toda no sé, esta mezcla rarísima que se dio ahí porque necesitamos creer que éramos capaces de algo, ¿no? Y las medidas, pues, la apertura comercial que tuvimos y el alza del precio de los metales hizo que de pronto nos empezó a ir bien y empezamos a creernos que nos iba bien y eso estuvo bien. Lo que ocurrió fue que descuidamos el bienestar de todos y un Estado que debería tutelar esto, ¿no? O sea, le dejamos la cancha libre al individualismo, porque un país que le dice una sociedad que se dice a sí mismo, nosotros mismos somos, nosotros podemos, está diciendo de alguna manera también, oye, cada uno vela por su pañuelo, ¿no? Ujú. Y después fue necesario pues que una pandemia nos desnudara para que viéramos que, hombre, mucho Y, hemos hablado nosotros mismos de que podemos y de que hasta a Rusia fuimos endeudándonos, pero vendiendo la casa. era necesario que el Estado velara en puntos claves, ¿no? De la vida, de nuestra vida social. Y Y ahora ahí, estamos y en ahí eso, otro ¿no? padre nos traicionó, ¿no? Todo el mundo creía que este señor Vizcarra era el hombre más Sí, correcto y el mejor presidente del Perú y terminó siendo probablemente uno de los peores. sí, 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 sin ninguna duda. Creo que uno de los dramas de nuestras sociedades es que las campañas políticas se convierten en, vamos, en proyectos teatrales, ¿no? Ujú. Ya que estoy hablando contigo, ¿no? Es donde cada candidato trata de que personificar a ese candidato ideal en cual la gente tiene que creer. Entonces basta con un actor que protagonice un papel necesario. Mitterrand tenía una frase muy buena para hablar de cómo debe ser un candidato a la presidencia. Él decía que un candidato presidencial debería ser el héroe creíble del cambio. Ujú. Fíjate, Fujimori fue el héroe creíble del Del cambio, cambio del claro. año 90 para mucha gente. Alejandro Toledo, o sea, García lo fue en su Sí. momento, Alejandro Toledo lo fue también, y Pedro Castillo también, Ujú. para mucha gente. Y les bastó personificar Dos o esto, tres características. características que tienen que ver también con su lugar de nacimiento en una sociedad pues tan injusta como la nuestra, ¿no? Ujú. Para finalmente catapultar a alguien y terminamos votando pues por burbujas narrativas en vez de votar pues Por eh, ideas y por por planes y ideas, por planes o por, no sé, es por nuestro, proyectos. Es que por eso proyectos, ya no sí, existen proyectos, ¿no es cierto? ya no. El otro día conversaba con Rosa María Palacios aquí y yo le decía, lo que yo recuerdo de chico era Acción Popular, Belaúnde Terry, sabías cómo pensaban, el APRA, ¿no es cierto? Allá de la Torre, sabías Ujú, cómo pensaban, PPC, ujú, Bedoya Reyes, sabías cómo pensaban, Barrantes Lingán, Frenatraca por ahí, o ujú. sea, tú sabías quiénes eran estos partidos, sabías que tenían una filosofía atrás. Ahora no existe. Si a mí me preguntas cuál es la filosofía del partido de Acuña, lo primero que a mí se me ocurre es pensar No, un beneficio a sus universidades. exactamente. No, ya O no sea, hay. es lo lógico.
No, ya no hay políticas, ahora hay intereses. Eso es lo que Intereses. pasa, porque, a ver, bueno, desde mi modesto punto de vista, yo creo que hay dos grandes factores que nos han llevado a esta situación en el Perú. Y creo que algo así está ocurriendo también En en todos otros lados. países, lo acabamos de ver en Colombia. Mira los Sí. finalistas actuales, o sea, ves polarización tal como ha ocurrido en Perú en las últimas elecciones. Entonces, primer factor, en los 90 apostamos al crecimiento y se hicieron las reformas económicas necesarias para integrarnos al mundo. Gran punto para el gobierno de Fujimori. Ujú, Era lo que había que hacer. Pero la carga horrenda que acompañó eso fue la destrucción de nuestras instituciones. ujú. O sea, a largo plazo finalmente eso fue catastrófico. Eh, Ese debilitamiento nos acompaña hasta ahora y el descrédito de los partidos políticos como parte de las instituciones del país, pues lo vemos hasta ahora. Y en segundo lugar, también en los 90 se gestó esta idea de que, a ver, un partido político es un agente entre la sociedad y el poder. Ujú, O sea, si tú quieres cambiar la sociedad e incidir en ella, pues te inscribes en un partido político y una vez que ese partido llega al poder, bueno, ujú. genera incidencia, ¿no? Pues con Vladimiro Montesinos, con las riendas y con la plata del Estado en las manos, ya no era necesario formar parte de un partido político si querías tener incidencia. Te bastaba con que tener acceso a inteligencia del Estado, a Vladimiro A Montesinos, decirle sí, para cambiar absolutamente todo en el país, como en una dictadura. Entonces, ¿para qué partidos? Si la plata la que es decide. la que decide, finalmente. Entonces, ¿qué ocurre 20, 30 años después? Esto, Ujú. esto que estamos viviendo, ¿no? Por eso es importante que refundemos la política. Completamente. El otro día también veo a los políticos y los veo también de pronto con mirada de actor, ¿no? O sea, si yo tuviera que construir ese personaje, ¿cómo yo le doy credibilidad a Daniel Salaver? O sea, cuando yo Mm, siento a alguien frente a lo veo y digo, este tipo está hablando en una cámara de televisión, como lo estamos haciendo nosotros ahorita, pero con una audiencia gigante y diciendo lo que yo hago, lo hago por el Perú. O sea, ¿qué nivel de credibilidad tiene ese señor o tantos otros? El otro día escuchaba a esta señora Silvia Barreda, creo que es, que está ahora involucrada y que ha estado metida en Palacio horas de horas, y le preguntaban por qué ha estado tantas horas, dígame, porque estoy trabajando lo de las ollas comunes. Entonces te lo dicen con con la misma seguridad con la que yo te diría ahorita, yo soy surfer. Y carro tabla desde los 12, ¿no ves mi estatura y mis espaldas? Entonces, te lo tienes que creer, ¿no? Co- 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 Hay mucho cinismo en eso, ¿no? Pero Y lamentablemente, la gente cree en eso, ¿no? y la gente quiere creer, además. O sea, ok, en el Perú se exacerba el culto al caudillo, ¿no? O sea, será que como no hemos apostado, no sé qué será primero, el huevo o la gallina. O sea, no tenemos líderes porque no creemos en las instituciones o no tenemos instituciones porque no hemos gestado líderes. No lo sé bien, pero a falta de instituciones, creemos que un Mesías va a venir y A nos va a salvar. salvarnos. Y no, no se trata de eso. O sea, ya está comprobado. O sea, cada salvador que hemos tenido en las elecciones, votados sí, mayoritariamente, no nos ha salvado en lo absoluto. Nos ilusionamos y después terminamos defraudados, ¿no? Y curiosamente ves que alguien como Paniagua, que no era en lo absoluto un buen candidato o alguien carismático que pudiera pues sublevar a las multitudes, hizo Un trabajo correcto. un trabajo correcto, ¿no? O Sagasti Sagasti igual, ¿no? también, que hizo un trabajo correcto, o Claro. sea, no nos llevó a bordes del abismo ni a delirios, ¿no? Entonces, ese es el drama, el ser humano quiere creer en en líderes de la manada, ¿no? En alguien que nos indique a dónde ir, pero ¿cómo encontrar, digamos, a líderes que no sean, pues, delirantes? Claro, o cómo tener la solvencia como sociedad para saber escoger cuál es la persona que te va a guiar y poderle decir a esa persona no en el momento correcto o sí cuando
tienes que seguirlo, ¿no? O sea, lo ideal sería que en el escalafón de los partidos políticos, primero, que los partidos políticos pues se ciñan a ciertas reglas, y lo otro es confiar en que el escalafón de los partidos políticos implique que haya un filtro, como debe ser, un filtro, que es lo que ha ocurrido y ocurre pues en las democracias que, si bien no son perfectas, pues más o menos que funcionan, ¿no? Ujú. Bueno, pero además somos una república joven, Sí. de alguna manera, ¿no? Sí, sí, tenemos muchas taras y a veces nos olvidamos dentro de nuestra corta existencia como ser humano, como seres humanos, que pues tenemos como república menos años que como colonia. Ujú. Entonces todavía tenemos enquistadas muchas taras, ¿no? De la colonización que vivimos. El tema de los padres me interesa mucho y me gusta reconocer que hay textos nuevos que hablen de eso, de la paternidad. Lo hizo Renato Cisneros, por ejemplo, Ujú, con su novela también, y tú lo estás tocando de alguna manera, ¿no? De la ujú, masculinidad, en realidad. ujú, Desde La Furia de Aquiles también, ¿no es ujú. cierto? En Madrugada, que es un libro que Sí, dices que hablaste, hay mucha paternidad. hay mucha Hay paternidad. es una hija que busca un padre, Sí, en efecto. Ah, sí, que es al revés. sí, sí. Es un padre que Que busca busca a una su hija. hija, Sí, exacto. sí. Y que esta mente atribulada va pensando en el camino y cuestionándose un montón de cosas. Ujú. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado criando a tus hijas como hombre machista, ¿no? Porque lo somos todos, tenemos una parte machista en nosotros de todas maneras. ¿Qué ha sido lo más difícil que te has tenido que enfrentar? Uy, son tantas cosas que uno eh, a las que en las que uno se ve conflictuado, ¿no? Cuando cría a hijas en una sociedad como la nuestra. Mm, Creo que de fondo, finalmente, lo que más es más difícil para un padre es confiar si lo hizo bien o no. ujú, Eso. Eso ya como tema de fondo. Pero dejando eso ya en la práctica, quizá lo más complicado haya sido eh, apartar del todo esa propensión a educar policialmente y tratar de encontrar, digamos, el refuerzo positivo. Es decir, nuestra primera tentación cuando criamos, o al menos a mí me pasaba, o suele pasar, es no, 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 no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Y de pronto dices, pero ¿por qué estoy diciendo no? Mejor voy a decirle a mi hija, si quiere un permiso, ¿no? Decir, ok, te voy a decir que sí, porque confío que lo vas a hacer bien. Eh, pero si no cumples nuestro arreglo, vas a perder mi confianza y va a haber consecuencias. Entonces, cuando llegas a darte cuenta de que ese modo de crianza a la larga es más sostenible, pues la crianza se hace más, eh, no voy a decir que fácil, pero se hace más armoniosa. ujú. ¿Fue así desde la primera? No, 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 al ¿Has ido inicio, aprendiendo? sí, yo fui aprendiendo, ¿no? Yo fui aprendiendo, de hecho, y con el tiempo ya puedo decir que, oye, eh, los no, las negativas que le das a tus hijos, a tus hijas, son como los billetes. Mientras más no dices, menos vale cada uno. Ujú, Entonces, yo por eso, a la larga, tenía pocos no con mis hijas. O sea, ok, obviamente, no dejes de bañarte, no metas el dedo en el enchufe, no dejes de venir a determinada hora. Sí, tres, cuatro que son ujú. innegociables, ¿no? Pero con el resto yo preferiría eh, eh, Dejar. apostar a la confianza. Porque digamos que cuando tú amenazas con un castigo como te voy a quitar el televisor o no vas a salir a la calle, finalmente sí, son paquetes de castigos que son digeribles. Pero no hay peor castigo para un hijo que sentir que pierde la confianza de su padre. Y
creo que esa es la mayor enseñanza que me he podido llevar de la crianza de mis hijas. ¿Y eso fue la crianza que te dio tu papá? De alguna forma sí, ¿ah? Ajá. Yo creo que sí. Mi papá no era muy policial. Yo creo que era como que confía y aprende tú mismo con las consecuencias. Mi padre fue algo ausente, pero creo que esa ausencia, y siendo yo un niño más o menos responsable, hizo que yo mismo me diera cuenta de que era mejor tener o sea, de mi lado su confianza, ¿no? Ujú. Entonces, de alguna forma, yo sí crecí sabiendo que mi padre apreciaba cómo me conducía. Y creo que a ese padre que llevaba adentro nunca me atrevía a defraudarlo. Ujú. Eso es lo que traté de instaurar en mis hijas, ¿no? O sea, fuiste más maduro muy rápido, creándote. Sí, bueno, yo he sido un bicho raro en eso, Ujú. sí he sido un niño responsable, sí. Pero a la larga, seas responsable o no responsable, yo creo que a un niño le resuena más el hecho de decir, confío en ti, Claro. no me defraudes. Ujú. Y generalmente nos vamos a llevar, creo yo, buenas sorpresas, ¿no? ¿Tus hijas leen tus novelas? Sí, sí. En realidad las leen en la medida en que son más grandes, Ok. en que han sido más grandes, ¿no? Al inicio no tanto, incluso cuando me tocó que en su colegio empezaron a leer mis libros, como que sus amigas o amigos le decían, wow, he leído a tu viejo, y ellos decían, se hacían las cool, como diciendo, léelo tú que yo no. Pero cuando ya entraron en una adolescencia tardía, sí, empezaron a leer y ahora sí. Te lo Ahora sí leen. preguntaba porque la relación que uno tiene o con hijas o con sobrinas, no sé, una relación muy cercana como la que yo tengo con mi sobrina, que es como, ¿no? Ahora ya somos más amigos y Ujú. tal, pero antes era como un padre o tal. Ellas se apoderan por completo, entonces te dicen desde cómo tienes que vestirte, cómo tienes que Mm. andar, cómo tienes que hacer, cómo tienes que hablar, ¿no? Te lo dicen todo. Entonces son las críticas este, directas, ¿no? Sí, en la esfera doméstica siempre van a decir que yo soy el menos gracioso, ¿no? De todos los daddy jokes y esto, ¿no? Sí, siempre se va a burlar de mí en la esfera doméstica dentro de digamos, de estos roles a los que jugamos, ¿no? Ujú. A los que jugamos, ¿no? O como bailo y qué Ya, sé yo. son Que implacables. es el drama de la cercanía, ¿no? Yo siempre pienso, debe ser difícil vivir, no lo digo por mí, ¿ya? O sea, ¿cuánto genio debe haber en el mundo a quien su entorno cercanísimo no consideraba un genio porque ya no tenía la distancia necesaria, Ujú. ¿no? O sea, cuando ves a una persona genial, ¿no? A un gran hombre, una gran mujer pensadora revolucionaria, pues tirarse pedos, ¿no? Ir al baño, salir, jalar Claro, ¿no? Entonces, esa aterrizaje a la paridad, ¿no? Animal que tenemos cada uno, digamos, ya pierde, claro. pierdes un poco la distancia, como lo dije, ¿no? Ujú. Porque ya no estás tanto en la esfera que debería ser admirable. O en todo caso admiras cosas que no son las mismas por las que la admira el resto de la humanidad, ¿no? Sigues admirando a Cortázar como lo admirabas Sí. siempre. Sí, fíjate qué curioso eso que dices, ¿no? Yo me enamoré de Cortázar a los 16, 17 años cuando lo leí por primera vez. La autopista del sur, ese Ujú. cuento maravilloso. Y yo me quedé deslumbrado por Cortázar. Y me acuerdo de cuando estudiaba y una profesora de literatura me decía Cortacítar, me imagino que era Ah, porque sí. yo trataba de imitarlo, ¿no? Lo trataba de imitar, obviamente, ¿no? Después, curiosamente, Cortázar con el tiempo fue como minimizado, ¿no? Por nuevas generaciones, ¿no? De lectores y sobre todo escritores, pero ahora vuelve a ser revalorizado, Sí, porque vuelve a yo ser creo que revalorizado. porque yo creo que en su momento era avanzado, ¿no? O sea, ya, Sí. ¿no es cierto? O sea, era una cosa completamente nueva. Estamos hablando de titanes, ¿no? Sí, claro. Borges, Cortázar, por ir por el río de la Plata. Y mira, siendo, viniendo aquí un poquito ya
a Perú, escritores que en su momento uno puede pensar, lo voy a decir de otra manera, ¿ya? Volviendo al tema nuevamente de que, mira lo que hablamos hace un ratito, ¿no? Sobre, mira qué original soy. Julio Ramón Ribeiro, por ejemplo, no es que sea un dechado de artilugios, artificios, ¿no? Pero qué condenadamente bien escribía, porque te hacía pensar, te hacía crear la ilusión de que escribir es sencillo, de que escribir es fácil, ¿no? Escribía con una elegancia y no le sobraba nada. Y finalmente, con los años, yo he llegado a, digamos, a admirar ese tipo de escritor, ¿no? El escritor que no hace... Es como el pibe Valderrama jugando fútbol. Ya, ¿no? que como que pareciera que... Yo me acuerdo haberlo visto en un Perú-Colombia, donde Colombia nos ganó hace casi 30 años, ¿no? Y cuando lo veías jugar, decías, este desgraciado ha dado el pase correcto con una sencillez, pero Claro, para hacer ese pase correcto, que es como poner el adjetivo correcto, ¿no? ¡Wow! lo que hay que tener, Lo ¿no? que hay que tener. Claro. Lo que hay que tener para hacer creer que jugar el fútbol es fácil. Es que eso es justamente, Ribeiro, por ejemplo, es un escritor, no te voy a decir olvidado, pero no tuvo los reconocimientos que de pronto podría tener, pero ese tipo, yo lo leía y me sentía en el barranco del que yo caminaba y he caminado toda mi vida, el mar, o sea, lo podía sentir, ¿no es cierto? Podía olerlo, es como absolutamente natural. Otros también lo consiguen, pero este pata hablaba de una clase además, ¿no es cierto?, de un tipo de gente de la que no se escribía, ¿no? Y eso es reconocible absolutamente en él, ¿no? Aparte de su elegancia, yo creo que ya que estamos hablando de escritores, y que estoy con un actor además, creo yo que cuando se trata de ficción, los escritores se parecen a los actores. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando un escritor escribe una ficción, tiene que trasladarle al lector la emoción que sentía mientras escribía esa trama, esa ficción. Entonces, por ejemplo, a mí no me ha ocurrido una noche como la del protagonista en 30 kilómetros a la medianoche. O sea, yo nunca he agarrado mi carro, me he subido a un carro en busca de mi hija quizá moribunda, no lo sé. Sin embargo, para hacer creíble el relato, yo he tenido que poner en mis teclas, en el papel, mientras escribía, una serie de emociones que he vivido a lo largo de mi vida para hacer creíble la emoción del protagonista. Moverlas de acá para ponerlas Exactamente. aquí. Y yo imagino que los actores, las actrices hacen lo mismo. O sea, para interpretar el papel de alguien que nunca han sido, tienen que echar mano a su propia vida, a sus vivencias, a las emociones que han tenido en el pasado para que el espectador pueda sentir esa intensidad también. Yo creo que en eso sí los escritores de ficción y los actores estamos hermanados de alguna Yo forma. creo que eso es lo que vas a encontrar como lector cuando revises y disfrutes de esta última novela de Gustavo Rodríguez, 30 kilómetros a la medianoche. ¿Qué le pasa a un hombre cuando tiene un evento en la cabeza, los nervios y la tensión de que tu hija podría estar muy mal en un hospital y tienes que manejar 30 kilómetros, además con una serie de obstáculos los que tienes que ir sorteando? Es emoción, es acción y habla de muchas cosas, como lo dijo Santiago Roncayolo, que lo pone por aquí también. Es un pasaje en el avión en llamas de la masculinidad y es importante que se hable también de esos temas. La van a disfrutar. Gracias, Gustavo. Carlos, gracias a ti, muchas gracias, en serio. Siempre es un gustazo verte y conversar contigo. Gracias a ustedes. Chau. Este programa es realizado en Seniors. Creamos emociones de marca. Mira estos capítulos aquí. Síguenos en nuestras redes.